Todos hemos muerto muchas veces. Esta no es la única vida que hemos tenido ni la que vamos a tener. De manera que nosotros, nuestra memoria física no está guardando esa experiencia, pero la memoria que tenemos como alma recuerda perfectamente todas sus vidas y todas sus muertes. Bueno, pues nada, voy a aprovechar aquí para saludar también a nuestros amigos del canal, nuestros desatados y desatadas, y también a nuestro invitado de hoy, que es un lujo tenerle, don Joaquín Cámara. ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Fernando, encantado de esta invitación. Oye, es un placer que estés y te lo agradezco mucho de antemano, porque ya sé que tienes una agenda súper a tope y nada, un placer que estés aquí. Entonces, si te parece, te hago una breve presentación. Decir que Joaquín Cámara pues, es psicólogo, especialista en regresión a vidas pasadas, también en psicoterapia de duelo. Corrígeme si me equivoco, que puede que me equivoque. Mira, Investigas desde hace tiempo también el tema de la vida tras la muerte, o lo que también tú llamas posvida. ¿Eh? ajá. Es un tema del que, bueno, pues yo creo que podemos hablar a lo largo de esta charla. Y también haces terapia, lo que llamas terapia psicoespiritual. Me parece Sí. muy interesante porque ya de entrada ese término integra lo que es la psicología con la espiritualidad, ¿no? Cosa que no sé si es muy común o no, pero bueno, no me parece muy común a mí, ¿no? Diriges también el blog y la comunidad virtual Círculo de Búsqueda y autor de un libro que lo tengo por aquí, lo voy a mostrar también, que es Una vida infinita, en el que exploras precisamente estos temas de la posvida y de la vida tras la muerte. Por cierto, es bestseller en Amazon. Oye, enhorabuena por el libro. Gracias. Lo estoy leyendo, lo estoy acabando ya, me está encantando. La verdad es que lo explicas de una manera súper clara, bastante accesible, creo yo, para todo el mundo. Y bueno, es como de entrada también una muy buena introducción para todas las personas que quieran interesarse en el tema o tengan cierta inquietud un poco en esta idea, ¿no? Y yo casi empezaría casi por la conclusión, ¿no? Bueno, puede ser conclusión e inicio, y es decir, que la muerte no existe. Ajá. Podría ser un poco la conclusión casi de todo el libro y de todo lo que podamos comentar, ¿no? Porque, y además es que tú dices que realmente ya lo Mm. sabemos, lo que pasa que o no lo recordamos o lo hemos olvidado o nos definimos en otros términos, ¿no? ¿Cómo es esto, Joaquín? Exacto, y además es como tú decías, es el inicio y el final, el poder entender que la muerte no existe. Nosotros lo sabemos, muchas veces hay personas que preguntan normalmente después de una charla que cómo se puede saber toda esta información, que de dónde lo sacamos si nadie ha muerto y ha venido para contarlo. Y sin embargo es exactamente lo contrario. Todos hemos muerto muchas veces. Esta no es la única vida que hemos tenido ni la que vamos a tener. De manera que nosotros, nuestra memoria física no está guardando esa experiencia, pero la memoria que tenemos como alma recuerda perfectamente todas sus vidas y todas sus muertes. Por eso ella, esa memoria del alma está tan tranquila, porque sabe que esto es una experiencia más y sabe perfectamente lo que va a pasar cuando abandonamos el cuerpo. Claro. Claro, tú esto lo investigas con la terapia, entiendo, ¿no? Con la terapia regresiva. O una de las cosas que haces es terapia regresiva, ¿no? Sí, esto se ve muy bien con la terapia regresiva a vidas pasadas, donde las personas, además de ver esas vidas pasadas que tuvieron, pueden ver cómo abandonan el cuerpo, cómo mueren en esa vida y los sitios a los que van después, que es casi lo más interesante, ¿no? No solo ver esa vida que está afectando en la actual, ¿no? Sino ver también cómo salimos del cuerpo, cómo vamos al mundo espiritual o al plano astral primero, cómo volvemos a encarnar. Desde ahí se ve muy bien y luego con otra técnica que es la de los estados alterados de conciencia, donde sin necesidad de irnos a ver vidas pasadas, podemos cambiar nuestra frecuencia de conciencia y acceder directamente a esos espacios, ¿no? Que es la terapia de Darsanum, que es acceder directamente a ese campo de conciencia donde está la información. Ajá. Claro, yo lo puedo entender perfectamente, ¿no? Pero quizá todavía hay alguien no sé, me puedo poner un poco en la piel de las personas que son escépticas, ¿no? Y decir, bueno, pueden decirte a lo mejor,
Ya, pero ¿y cómo sé que lo que me está contando la persona en la regresión o en estas terapias, cómo sé que no se lo está inventando? ¿Cómo sé que realmente lo ha vivido? No sé qué Ajá. le podemos decir a los muy, muy Sí, escépticos. Yo me voy a poner un poco en ese papel, ¿no? Digo, bueno, voy a preguntarle a Joaquín a ver qué nos cuenta, ¿no? sí. Sí, principalmente esto no sirve tanto para los escépticos, ahora hablaremos de eso, pero sí para quien las vive. Y es que la experiencia que tiene mientras está recordando esa vida es de estar viviéndola en ese momento. Quiero decir que las emociones, las sensaciones, el conocimiento que está teniendo en ese momento, para el paciente es completamente válido, Ajá. porque no está como recordando una película, sino que está dentro de la película y Es lo como está revivir experimentando. realmente, ¿no? Es como revivirlo de verdad. Es como cuando recuerdas algo que has vivido en esta vida actual, ¿no? Algo así. Exactamente, exacto. Es Mm, como cuando se utiliza la hipnosis para terapia convencional, donde buscamos traumas dentro de esta vida sí. que precisamente se alivian o se solucionan porque vamos al momento traumático, se revive, se reexperimenta y se sana, ¿no? Esto es exactamente igual, pero yendo un poco más hacia atrás, que es como algunos de los psicólogos y psiquiatras que yo estudié llegan a este punto, ¿no? Mm, Intentando hacer una regresión dentro de esta vida, sin querer el paciente va un poco más allá de allí y empieza a relatar otras vidas, pero la está viviendo en primera persona. ajá. Eso es lo que al paciente le sirve, ¿no? Y luego, a nivel de ese escepticismo, lo que encontramos es que gran parte de los pacientes pueden después comprobar los datos que han recogido de esa vida, ¿no? Las fechas, los nombres, las localidades, los sucesos históricos, todo eso que en su mente física no estaba, de lo que no tenían conocimiento, cuando vuelve de la regresión trae ese conocimiento y puede comprobarlo. Y normalmente lo hacen, ¿no? En cuanto salen de la regresión, van a internet a buscar si en ese siglo, en esa zona, existía lo que ellos han estado viendo y comprueban que es exactamente como lo veían. Ajá. Claro, es como una prueba y como una evidencia, claro, en ese momento. De Sí, sí. repente, Igual que en las expansiones de conciencia, donde se recibe una cantidad de información y de emociones que físicamente no se tenían. ajá. Ya, ya, ya. Qué curioso. Oye, te quería preguntar, ¿tú cómo llegaste a interesarte por este tema? Porque tú en un primer momento, me imagino que hiciste la carrera de psicología, ¿no? Estudiaste psicología, te especializaste Ujú. en esto, pero ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que realmente te atrajo para decir, voy a enfocarme en este tema, ¿no? A investigar en esto, ¿no? ¿Qué fue? Sí, ¿Hubo sí. algo? ¿Hubo un... Fue un interés que tenía desde siempre. O sea, incluso antes de empezar la carrera, era un interés que yo había tenido siempre. Quiero decir, venía con la idea inconsciente a nivel físico de que la vida no era exclusivamente lo que estábamos viendo. Entonces yo durante toda mi vida estuve yendo a diferentes lugares a intentando encontrar respuestas a eso, ¿no? Ajá, Pasé por diferentes religiones, diferentes grupos de meditación, de filosofía. Y luego ya cuando empecé la carrera, bueno, me concentré en lo que era la terapia convencional. Cuando empiezas la ajá, carrera, todo se enfoca en esa parte convencional. Además, es muy estricta la carrera en ese sentido. ya. Y entonces sucedió que estudiando precisamente la carrera, empecé a encontrar fuera de ahí que había psiquiatras y psicólogos que sí estaban investigando la parte espiritual y Ujú, que estaban recogiendo mucha evidencia y mucha información que en la parte de la psicología convencional no se recoge, ¿no? Y ahí estaba Raymond Moody, ajá, Elizabeth Kubler-Ross, Brian Weiss, todos estos estaban investigando estas experiencias. Y a partir de ahí fue donde yo por mi cuenta empiezo a formarme también en eso, ¿no? ajá. Sí, vamos, que tienes todo un bagaje ahí de toda una serie también de fuentes, ¿no? De autores que lo que tú dices ya, según yo tengo entendido también, creo que en su día leí en su día a Elizabeth Kubler-Ross, efectivamente. Sí, Acompañó a moribundos, ¿no? Y creo que lo mencionas también en el libro en algún momento, ¿no? Las etapas que se atraviesan. claro, claro, ella fue Mm, y está muy reconocida en esa parte, ¿no? Es curioso cómo de la misma persona se reconocen unas cosas y se intentan evitar otras. ajá, Eh, Ella tiene decenas de doctorados honoris causa por sistematizar las etapas del duelo, ¿no? Fue mm, la pionera en ese ámbito.
Sin embargo, ya cuando empieza a recoger toda la parte de la experiencia espiritual de los moribundos, bueno, esa parte como que la comunidad científica la tapa un poco más, ¿no? Ajá. Pero es la misma persona. Y es que ella, igual que le pasaba a Raymond Moody, trabajaban con moribundos. Entonces estaban viendo constantemente las experiencias que tenían. Porque cuando estamos moribundos, tenemos la capacidad de estar conectando con ambos planos a la vez, con el mundo físico donde estás, pero también con los planos a los que vamos a ir después. Y quienes han estado acompañando a moribundos, hay muchos casos de enfermeros, de médicos, que hablan, ¿no?, de lo que les sucede a los pacientes moribundos y cómo empiezan a ver a seres queridos, a seres que no están en la sala, cómo van teniendo esas experiencias que cada vez además se rechazan menos, ¿eh? Y es verdad que cada Ajá. vez se están tolerando más. Hay más aperturismo, tú estás viendo. Sí, Sí. sí, sí, bastante más, sí. A pesar de que, bueno, siempre hemos vivido en una sociedad que ha considerado la muerte como un tabú, ¿no? Yo creo, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Y como que le hemos querido siempre como no hablar demasiado de ello, ¿no? Pero sí que es cierto que yo también quizá estoy percibiendo como más aperturismo. Sí. Quizá ese tabú o ese miedo o esa desconfianza, quizá estaba pensando ahora, ¿no? Quizá pueda venir un poco por la forma en que entendemos o por la forma en que nos definimos o por la forma en que consideramos lo que realmente somos nosotros, ¿no? Es decir, porque tú hablas en el libro también de toda una serie de planos que atravesamos, ¿no? Estamos en el plano físico ahora, ¿no? Luego el plano astral, el plano mental, el plano espiritual, cosa que, bueno, desde todas las tradiciones de sabiduría siempre se ha conocido, ¿no? Ajá, Y nos hemos definido en función de esos términos, ¿no? De todos esos planos, incluso considerando que la parte más importante es la parte espiritual. claro. Creo que aquí le hemos dado un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Quizás es por eso, quizás es por eso por lo que tenemos ese recelo, ese miedo, porque solo nos definimos, solo consideramos que somos materia y nada más. Quiero decir, la sociedad convencional, ¿no? Quizás eso, Sí, ¿no? sí. Ahí hay dos aspectos muy interesantes que son los que yo creo que han estado eh, rechazando todo esto, ¿no? Por una parte, yo entiendo que la parte más científica, el paradigma más científico, ha tenido que luchar mucho precisamente contra la religión para Ah, llegar hasta donde estaban. no. Entonces ahora como todavía seguimos teniendo esa concepción de lo espiritual y lo religioso, todavía no sabemos diferenciar en general, ¿no?, como sociedad, lo que es religión de lo que es espiritualidad, pues yo Ya. entiendo que ese terreno no lo quieran soltar, ¿no? Ajá. Y se ciñan a eso, manteniendo un paradigma que precisamente hace el mismo daño que cuando se mantenía el paradigma religioso, que no les dejaba avanzar a ellos. Y estamos en el mismo punto, ¿no? Primero un paradigma y luego otro, pero siempre se está impidiendo la apertura a ese campo espiritual. Y luego y muchas veces cuando se ha ampliado esa perspectiva, se ha hecho un mal uso de ella. Y Mm. hemos tenido una parte espiritual, por decirlo así, muy oscura, ¿no? De rituales, de aprovechamiento de todo lo que ha habido, ¿no? De personas, quiero decir que cuesta, ¿no?, delimitar esa línea. Y luego, por otra parte, lo que considero yo que es más fundamental y es el ego. Ya. El ego, que es lo que tú decías, ¿no? Cómo nos definimos. Mm. Si entra esta capa espiritual, se empieza a ver dañado. Y Claro. toda nuestra sociedad funciona desde el Exacto. ego colectivo y el individual. Mm. Entonces, decirle ahora a toda esa capa del ego que yo no soy lo que mi mente dice que soy, es Mm. también lo que lo fortalece aún más, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues nada, esperemos que el aperturismo siga avanzando Ajá. y finalmente, bueno, esto pueda florecer, ¿no? O pueda darse más a conocer, ¿no? Y quizá de esa manera pues pueda haber más personas también interesadas, ¿no? En explorar, ¿no?, esos ámbitos. Sería muy interesante. En el libro también hablas de eh, distintos tipos de muerte posible. Ajá. Y yo muchas veces me pregunto, ¿es posible que cuando llegue ese momento eh, que muramos sin darnos cuenta de que hayamos muerto? Ajá. Me vienen muchas veces a la cabeza, cuando estaba leyendo el libro, las películas estas, ¿no? ¿Te acuerdas? Seguramente, El sexto sentido. Sí, sí, Los otros sí. están muertos pero no lo saben. ¿Es posible esto? A lo mejor durante un tiempo, ¿no? O quizá en determinado tipo de muerte. ¿Cómo es esto? Claro, cuando la muerte, eh,
sucede después de un periodo en el que hemos estado enfermos o ya estamos preparados para eso, ¿no? Por las condiciones que hemos tenido, sí nos damos cuenta de esa salida del cuerpo y de todos esos síntomas que tenemos al salir, ¿no? Que se comentaban ahí. Ese hormigueo, el zumbido de oídos, si me voy viendo, eso se ve muy bien en las regresiones, cómo voy saliendo del cuerpo y Ujú, entonces soy consciente, quizá no tanto de que he muerto, pero sí de que algo está pasando, porque veo mi cuerpo abajo y yo estoy encima de mi cuerpo. Puedo no saber exactamente qué está pasando y haber cierta confusión, ¿no? ujú, Pero ahí sí lo estoy viendo. El problema surge cuando la muerte no es una muerte esperada. De repente voy en el coche conduciendo, tengo un accidente y en ese momento muero. Entonces salgo del cuerpo completamente sin esperarlo. Ahí hay casos donde durante un tiempo normalmente breve, no llega a durar tanto como en la película, por lo menos los casos que yo he visto, ¿no? No dura tanto tiempo, pero está bien descrito en esa película, porque sí que hay un tiempo, unos minutos, unas horas, donde quizá yo no sepa que he salido del cuerpo, porque tengo ese accidente de coche, me veo fuera del coche y yo sigo caminando por ese ambiente sin fijarme en que mi cuerpo ha quedado en el coche, ¿no? Y hasta que no empiezo a ver que los demás no me ven o no me están escuchando, no me doy cuenta de que ha sucedido algo, sí. Pero suele ser poco tiempo el que nos damos cuenta ajá, de que hemos desencarnado, muy sí. bien. Y luego también hablas de la diferencia entre las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, y la muerte real, ¿no? Y hay Sí, una diferencia muy clara, ¿no? Que como que es un proceso totalmente, que se producen cosas diferentes, ¿no? sí, ¿Qué sí. caracterizaría cada cosa? Por ejemplo, las ECM. ¿Qué ocurre en la... Claro, en las ECM lo que parece que sucede es que la conciencia se amplifica completamente y se entra en esos otros estados de conciencia, pero a un nivel general, a un nivel global. O sea, no voy pasando por los mismos lugares ni voy experimentando lo mismo que cuando voy a salir del cuerpo definitivamente, sino que la conciencia se expande, sale y suceden una serie de cosas que a la mayoría de los que viven una ECM les pasa, ¿no? Hay de repente una emoción infinita de amor, de conciencia, suelen ver toda su vida pasar por delante. Son sucesos que cuando morimos definitivamente aquí en este plano, no suceden en ese orden, sí van a suceder, pero con mucha más calma. Es como que una ECM se amplifica la conciencia de golpe. Es casi como cuando alguien toma alguna droga psicotrópica que de repente la conciencia se amplifica de golpe, se vive una experiencia muy grande y se vuelve. Ajá, Cuando se abandona el cuerpo, no, todo es mucho más calmado y se van pasando los diferentes niveles. Sí, ajá, ajá. Sí, esto también el tema del túnel, ¿no? En las ECM, ¿no? claro, La visión del túnel, la gran velocidad a la que uno va, la luz del fondo. eh, exacto, exacto, sí. exacto, sí, Que eso ocurre, lo de la luz ocurre cuando hay muerte definitiva, pero ya lo que tú dices, ¿no? Después, según lo que yo he leído, ¿no? Cuando sí, ya ese. Porque la luz realmente, ¿qué significaría? La luz esa tan potente que se ve al final, que sería la entrada ya al mundo, lo que tú decías, claro, como mundo espiritual, ¿no? Mundo. sí, sí, Ajá, ajá. sí. En las sesiones de regresión, cuando la persona abandona el cuerpo, vemos que está primero en ese plano astral y Ujú, después cuando ve ese túnel de luz, cada uno lo ve de una forma diferente, ¿no? Simbólica. Habitualmente se ve un túnel de luz, otras personas han visto en esa experiencia una escalera, una puerta, normalmente algo que los lleva a elevarse. Y lo que describen siempre es una elevación, sí. que tiene sentido porque lo que se está elevando es nuestra propia vibración. Estoy en un plano más denso, que es el astral, y voy a ir a un plano más elevado, que es el espiritual. Entonces es una sensación de ascensión que se suele simbolizar o se suele visualizar con ese túnel de luz. En las Ajá, ECMs ese túnel se ve directamente y van a ese túnel, normalmente no llegan a cruzarlo, se quedan en ese espacio astral, pero sí les hablan desde ese túnel, desde el mundo espiritual. Y cuando abandonamos el cuerpo físico definitivamente, eso lo vamos a ver después de nuestra etapa en el plano astral. Porque ajá, no vamos a ir y volver, sino que ya. vamos a quedarnos allí en ese mundo espiritual un tiempo. Entonces ya nos aseguramos que llegamos con el nivel vibracional adecuado para quedarnos allí. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. También te quería comentar o quisiera que hablásemos un poquito de algo que también mencionas en el libro, que es el tema de la misión de vida, ¿no? Ajá. La misión de vida. Y
Claro, yo creo que como que le das mucha importancia también, ¿no? Me imagino que es una de las cosas que también se trabaja en psicoterapia o en la terapia psicoespiritual, ¿no? El tema de la gran pregunta, ¿no? Que nos podemos hacer, ¿cuál es mi visión de vida, ¿no? ¿A qué he venido aquí, ¿no? ¿A qué he venido? Porque puede ser que haya personas que a lo mejor tienen una fuerte intuición o una claridad de que realmente eso es lo importante y otras personas a lo mejor ni siquiera se plantean que tengan una misión concreta. Entonces, ¿en qué se diferencia esto de cara luego a la posvida, ¿no? Es decir, ¿qué implica, ¿no? el acceder o el conocer esta misión de vida? Claro. Lo de la misión de vida tiene mucha importancia porque habitualmente cuando estamos en el plano físico, lo excepcional es saber qué misión de vida tengo, ¿no? Tener una convicción de lo que he venido a hacer. Normalmente las personas no saben lo que están haciendo aquí ni encuentran una misión de vida que tengan que realizar. Entonces es muy frecuente la pregunta de qué tengo que hacer aquí o yo creo que no estoy haciendo nada en esta vida, ¿no? Sí. Y es importante ese tema porque siempre, sin excepción, cuando encarnamos en el plano físico, y todas nosotras y todos nosotros ahora mismo estamos encarnados, siempre cuando venimos tenemos una misión. Ujú. Nadie viene sin un objetivo, sin un propósito. Vengo con propósito, siempre. Ajá. Hay propósitos que pueden ser más globales. Hay Ya. propósitos que pueden incluir trabajos que se ven mucho o que se escuchan mucho, ¿no? Pues todos vemos el propósito de alguien que actúa o que canta o y Sí. ves que su propósito de vida es transmitir, pero normalmente las personas corrientes vamos a tener un propósito más reducido, más local, Sí. Sí. igualmente válido. Es el ego Ajá. el que normalmente nos impide conectar con nuestro propósito. El ego Ya. nos dice que venimos todos destinados a hacer algo muy grande y entonces no lo encontramos. Pero no Ya, ya, venimos ya. a hacer algo muy grande a ese nivel de ego. Ujú, ujú. Nuestro propósito va a ser siempre muy local, hagamos lo que hagamos. Ya, Mi ya. propósito voy a ser yo y lo Ujú. que me está rodeando en ese momento. Vale, vale, vale. Y podríamos decir que a lo mejor el conocimiento de ese propósito, aunque sea pequeño, aunque sea muy local, como tú dices, pudiese de alguna manera acelerar, por decirlo así, luego el ascenso del alma en su proceso evolutivo, ya más, ya digo en la posvida, ya después, ¿no? Quiero decir, o no, o a lo mejor una persona que no conoce demasiado su propósito, eh, pues el ascenso también es de la misma manera, igual de rápido. Que yo entiendo que el tema de tiempo y espacio en esos planos, como que tú también comentas, que cambia mucho, ¿no? La Claro, percepción, quiero decir, la forma en que sí, estamos sí, hablando nosotros aquí ahora, ¿no? De que tarda más, tarda menos, en esos planos como que se diluye todo, ¿no? sí. Mm, comprender mi propósito sirve para dos cosas. Una es la que tú comentas, ¿no? Sirve primero porque si yo recuerdo mi propósito, puedo empezar a enfocar mi vida física de una manera completamente diferente. Ajá. Entonces, no me pierdo a lo mejor o no me retraso tanto, por usar el término retraso, que a lo mejor no es el correcto, ¿no? Pero no me paro tanto tiempo en cosas porque entiendo para la finalidad que están cumpliendo en mi vida. Entonces me atasco un poco menos cuando entiendo a lo que vienen a mi vida, ¿no? Entonces, normalmente como almas, el conocer nuestro objetivo aquí, mientras estamos encarnados, nos va a ayudar a trabajar mejor nuestro propósito. Lo trabajo mejor. Entonces, luego a nivel de alma, cuando vuelvo ahí, puedo estar un poco más satisfecha. Que al alma no le importa mucho, ¿no? Al final, si necesita 2 vidas o 10, para lo mismo, ¿no? Pero Ya. bueno, cuanto más aprovecho una experiencia, mejor, ¿no? Y luego sí que es verdad lo que tú dices de poder ir un poco más rápido por esos planos hasta llegar al mundo Ujú. espiritual. Porque cuando no conozco mi propósito, normalmente me dejo arrastrar e invadir de emociones y de Ya, experiencias sin entenderlas. ya, ya. Me apego muchísimo porque vivo desde el miedo. Entonces me apego a todas las emociones y todas las experiencias que Ajá. después en el plano astral voy a tener que soltar, porque no Vale. puedo llevarme esa carga. Ujú. Entonces ahí, a ese nivel sí que ayuda mucho conocer y enfocarme en mi propósito, entender lo que estoy haciendo aquí, porque no me voy a ir con tanto apego después al astral,
Claro. Hay menos que soltar y entonces, claro, más directamente llego al siguiente plano. Sí, Sí, pero fíjate qué importante, ¿no? El trabajo ese, yo creo que parte del trabajo espiritual consiste un poco en lo que has dicho, ¿no? El soltar, ¿no? Tener la capacidad de soltar. Algo que trabajamos, por cierto, en mindfulness también, en la meditación. claro, En todas las técnicas meditativas se trabaja mucho eso, ¿no? sí, El tener esa capacidad de soltar, porque luego, claro, será más fácil lo que tú dices. Tanto incluso también en el momento de la partida, ¿no? De la muerte sí, física, ¿no? sí, Claro, claro, claro. Eso es muy sí. interesante. Ese trabajo de mindfulness de soltar aquí y sirve para aquí y para allí. Quiero decir, Claro. el mantener la menor cantidad de ego posible te ayuda con todo, sirve para todo, ahora y después. Ujú. Es poder estar ligero y sobre todo vivir esta experiencia sin miedo, que es el objetivo. eh, Poder vivir sin miedo. El miedo es la emoción característica del ego, pues es poder vivir sin ese miedo y entonces todo lo que va a llegar a mí, incluso a nivel de pensamiento, es mucho más clarificador, me conecta mucho más. Exacto, sí, sí. Hay una frase al final del libro, la tengo aquí subrayada, lo voy a leer. Dice, en el epílogo, ¿no? Dice, entender la muerte para entender la vida. Ese es el objetivo. Claro, claro, Ahí dar claro, la clave, ahí dar la clave, realmente es eso, ¿no? O sea, lo que acabas de decir, ¿no? El vivir sin miedo también implica eso, ¿no? claro. Claro, claro. Igual que la parte de la muerte. Esa frase viene de que había mucha gente que hablaba normalmente en la comunidad esta de círculo de búsqueda. Había muchos comentarios donde decían que investigar acerca de la muerte era una pérdida de tiempo, porque ya que estabas vivo había que vivir y ya está. Y Ujú. veían la vida y la muerte como dos compartimentos estancos que no tienen nada que ver. Ya. Claro, y no es así. Mm. Si entiendo realmente lo que es la muerte, voy a entender entonces lo que es esta vida física, porque la veo desde toda la perspectiva, de que Claro. soy un cuerpo físico, pero también un cuerpo astral, también un Sí. cuerpo espiritual, un alma, y entonces Ujú. la visión reducida que tenemos de nuestra vida aquí se amplifica. Claro, claro, claro. Es así. Efectivamente. Vale, y luego también hay otro tema que según muchas tradiciones también de sabiduría antiguas, ¿no? El tema de la reencarnación. Yo en el yoga, ¿no? Que he estudiado también mucho ese tema, ¿no? El hinduismo, el budismo, todo esto. Hay un punto, parece ser, en el que el alma ya no reencarna, ¿no? Porque teóricamente, de momento, estamos sometidos todos a ese proceso de continuo de muerte, renacimiento, el paso por todos esos planos astral mental para volver a reencarnar y demás. Hay un momento en el que el alma ya no reencarna. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué tiene que Sí, suceder para que el alma no reencarne? sí. Cuando el alma ha experimentado de la tierra todo lo que necesitaba experimentar, que además lo ha decidido ella. O sea, aquí no nos han traído a ninguno por obligación. Nosotros como almas, como espíritus, veníamos con la intención de vivir estas experiencias, de vivir las diferentes vidas, en la tierra o en cualquier otro sitio donde te puedas reencarnar. Una vez que yo de ese sitio, de esa escuela, he recogido todo el aprendizaje, todo el conocimiento, toda la experiencia que me ofrecía, pues Ujú. entonces yo dejo de ir a esos espacios. Y entonces lo que hago es dejar de experimentar en esos planos más densos, como puede ser la Tierra, y paso a continuar mi proceso de evolución, de experiencia, en planos ya más elevados. Entonces no vengo más a la Tierra, pero sí que sigo evolucionando en el resto de planos, ¿no? Y a trabajar de otra manera en el resto de planos. Sí. Ujú. Y ese resto de planos, en ese resto de planos es donde también situarías, por lo que he leído, a estos guías, ¿no? Guías espirituales, puede ser. Estos guías espirituales que ya están, digamos, en ese otro nivel, puede ser. Sí, sí, exacto. Ajá. Cuando, Cuando nosotros dejamos de encarnar en la Tierra porque ya no hay más experiencias para nosotros que vivir aquí, ya no nos interesan más, pues entonces nuestro trabajo en el mundo espiritual empieza a cambiar también. Y nosotros trabajamos en el mundo espiritual como trabajamos en el físico. Son trabajos diferentes, pero allí tampoco estamos parados, ¿no? O sea, seguimos trabajando. Uno de los trabajos que hacemos en el mundo espiritual es el de ser guías espirituales de quienes todavía siguen encarnando. Ujú. Qué bueno.
Entonces, todos los que estamos aquí tenemos un guía espiritual que nos está acompañando. Y las diferentes tradiciones le han puesto un nombre diferente, ¿no? No solo llamamos guía espiritual, como los cristianos lo pueden llamar el ángel de la guarda, como Ajá. hay diferentes nombres, pero al final es un guía espiritual que es quien te va a acompañar a lo largo de toda tu experiencia física para ayudarte a asegurarte de que ese plan con el que tú vienes se vaya cumpliendo de la mejor forma posible. No va a interferir en tu libre albedrío, pero sí te va a inspirar, te va a tratar de orientar o de proteger para Ujú. que salga de la manera que se había planificado. Sí, 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 sí. Qué interesante, qué interesante. Claro, me imagino que con este guía espiritual dices que no interviene, ¿verdad? Que no interviene en el proceso. Pero ¿puede haber comunicación con él? Entiendo que sí, sí, ¿no? Que puede haber sí, comunicación con él y se puede dar eso, ¿no? Algún nivel así muy sutil, ¿no? O de otra forma. De hecho, lo cuentas también en el libro, creo. ¿Cómo es esta sí, comunicación sí. cómo es esta comunicación o posibles comunicaciones con el guía espiritual? Porque a lo mejor hay personas que tienen ese conocimiento de que existe ese guía y quieren comunicarse con él para algo concreto. No sé si es el caso o se puede dar ese caso. Sí. Nuestro guía espiritual está constantemente a nuestro lado. Lo que pasa que en una Aquí. frecuencia que nosotros no vemos, por alguna zona. Izquierda o derecha, no se sabe, ¿no? Fíjate, pero se les puede llegar a notar, ¿eh? Incluso si está a la derecha o a la izquierda. En las sesiones los pacientes notan si está a la derecha o a la Qué bueno, izquierda o arriba o detrás. Sí. qué bueno, qué bueno. Está constantemente a nuestro lado, solo que en una frecuencia diferente. Él para estar en nuestro lado, pues está en ese plano astral, ¿no? Sí. Aunque no es su plano, pero está lo más cerca de nosotros posible. Baja, digamos, ¿no? Baja ese Claro, plano, ¿no? A lo más exactamente, cerca posible que pueda estar. exacto. Baja lo más cerca posible, que es ese plano astral. Y entonces el plano astral y el físico comparten el mismo espacio. Sí, eso comentabas también en el libro, sí. Sí, en frecuencia diferente, pero comparte el mismo espacio. Es como, yo estoy ahora en mi casa y yo no lo estoy viendo, pero alrededor de mí están pasando las ondas wifi, las microondas, todo eso está pasando en el mismo espacio donde yo estoy. Yo no lo veo porque mis ojos no tienen la capacidad de verlo, mis ojos físicos, pero está pasando alrededor de mí. Incluso me Ujú. afectan físicamente esas ondas que están pasando. Sí, Con el plano astral sucede igual, está alrededor de mí, solo que con mis sentidos físicos no puedo percibirlo. ya. Ahí es donde está nuestro guía, incluso nuestros seres queridos, los que desencarnan y están cerca de nosotros, están en ese mismo plano. Entonces yo no los percibo con los sentidos físicos, pero están. Ajá, Y nuestro guía constantemente nos está mandando inspiraciones, ya. se nos inspiran pensamientos, Ujú. se nos inspiran intuiciones de lo que tenemos que hacer. Incluso hay casos en el que el guía eh, cuando algo no está saliendo exactamente como debería salir para nuestro plan, interviene para que salga de esa forma, ¿no? Interviene de una manera más directa, ¿no? Más directa y más sutil. Y hay Ah, veces donde se ha visto muchos casos en los que eh, te salva de un atropello tu guía, por ejemplo, sí, casos o de te estos, sí. salva de un incidente tu guía, ¿no? Y lo hacen así constantemente, te van protegiendo de esa forma. En lo que tu guía no puede interferir es en tu libre albedrío, ¿no? Si yo quiero tomar una decisión aquí, él no me puede decir no la tomes o me lo puede impedir, porque parte de mi experiencia es ese libre albedrío, es hacer lo que yo considere. Mm, claro. Sin embargo, yo sí puedo pedirle, porque si lo pido ya no es, él no está afectando ya mi libre albedrío porque se lo he pedido yo. Yo sí puedo pedirle orientación o consejo y estar abierto a las señales o a las intuiciones que él me va a inspirar. Para eso sirve mucho el mindfulness, por ejemplo, la Bien. meditación. La meditación, ¿verdad? Ujú. Claro, porque al tener la mente despejada del pensamiento condicionado, es Ujú. mucho más fácil que parte de mi percepción esté en ese astral. Y entonces yo pueda notar lo que me está diciendo mi guía o los contactos que hablábamos, ¿no? Con nuestros seres queridos. Lo noto en ese espacio, pero para eso la mente, cuanto más despejada esté, mejor. Claro. Sí, puede venir lo que tú dices, me imagino, en forma de intuiciones, de Sí, visiones, de sueños también, comentabas, ¿no? Creo, a través de los sueños. sí, Sueños sí. lúcidos a lo mejor, ¿no? O sueños con cierta significación así muy importante, ¿no? Ajá. Y de otras maneras. Lo que sí he visto que desaconsejas es el tema de las psicofonías. Las psicofonías y los mediums, creo recordar, ¿no?
que no son quizá los medios más aconsejables para conectar No, con ese plano, con sí. esa dimensión. Todo lo que es conectar de una forma artificial con el plano astral siempre tiene muchos riesgos. Y de hecho al final se ve que tiene más riesgos que ventajas. Mm, Las personas que tratan de conectar con el plano astral a través de la ouija, del péndulo, utilizando cualquier tipo de estas herramientas, ¿no? Las psicofonías. mm, Tiene riesgo porque eh, tú no controlas el espacio astral. ya. Entonces, cuando yo me pongo a hacer a hacer Sí, ouija, sí. claro que te van a contestar desde el astral. Con mucha posibilidad te van a contestar desde el astral si estamos pegados. Pero no, normalmente no te va a contactar quien tú quieres que te contacte, sino el que está pasando por allí en ese momento. Claro. Yo estoy en mi casa y aquí alrededor, aunque yo no lo vea, está el astral. Y aunque yo no lo vea, está pasando gente en el astral. Que no tiene nada que ver conmigo, que van de paso, pero están por ahí. Sí, sí, sí. Y mucha de esa gente está buscando a alguien que los escuche. Entonces, si yo en ese momento estoy abriendo un portal donde tengo aquí un vaso o un péndulo y le estoy dando la oportunidad de hablar, ese ser del astral va a hablar conmigo. Y es muy frecuente que me engañe, que para hablar pues me diga que sí, que efectivamente es mi padre o que efectivamente es mi... porque quiere comunicarse conmigo. Entonces, toda esa parte que no controlamos, el conectar de esa manera artificial, siempre suele dar más problemas que ventajas. Ya. Sí, 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 sí. Sí, claro, me imagino que en ese plano habrá de todo. Sobre todo Claro, hay lo de que llamamos todo. el bajo astral, ¿no? Tú lo comentas también, ¿no? Y ahí habrá, pues bueno, pues las emociones más densas, los impulsos más densos y es lo que puede ponerse de manifiesto también ahí, ¿no? Pues es lo que puede surgir también Sí, muchas porque veces. precisamente muchas veces cuando me pongo a hacer alguna técnica de este tipo, de psicofonías, de péndulo, de ouija, normalmente lo hacemos con cierto miedo, con cierta ansiedad. Quiero decir que mi estado emocional tampoco es el más adecuado. Mm, Entonces mi vibración llama a la vibración que hay alrededor, ¿no? Conecta con eso. exacto. Atrae a eso, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues genial. Oye, Joaquín, es una maravilla escucharte. La verdad que son temas interesantes y no sé, quizá por ir concluyendo, no sé si me dejo algo en el tintero. Seguramente que hay muchas otras cosas que podríamos comentar, pero yo te preguntaría o te diría te pediría algún consejo, quizá que nos puedas dar para cuando, bueno, pues llegue ese momento, ¿no? El momento de los momentos, el momento de la muerte, ¿no? ¿Cómo estar preparado? Es decir, ¿cómo podemos, sí, bueno, cómo podemos prepararnos, ¿no? Porque eso puede suceder en cualquier momento. Nos puede parecer algo muy lejano o no, pero puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, ¿qué sería bueno tener en cuenta para cuando llegue ese momento? Sí. A mí hay una cosa fundamental que, que es tener información. Ujú. Siempre cuanto más información tienes, normalmente menos miedo vas a experimentar cuando es una buena información, ¿no? Entonces, el saber que cuando mueras en este plano no es la primera vez que lo vas a hacer, quiero decir que has muerto ya muchas veces, no es algo a lo que te vas a enfrentar nuevo. Has muerto muchas veces, has venido muchas veces y no pasa nada. Mm, Luego, otra de las cosas fundamentales que ayudan en ese proceso de transición van a ser las emociones. Las emociones que experimento a lo largo de mi vida van a ser cruciales en ese momento. No las que experimento solo en el momento de la muerte. En el momento de la muerte es normal que tengamos todos miedo o incertidumbre o cierta culpa por algo que hemos hecho. Eso es normal y no pasa nada. Pero por tener esas emociones, mi vibración no cambia. Mi vibración se modifica por las emociones que he ido acumulando a lo largo de mi vida. Entonces, cuanto más suelto pueda estar de esa vibración, mejor va a ser mi proceso de transición. O sea, intentar en mi día a día, en mi vida cotidiana, no acumular emociones densas. La rabia, la sí, culpa, el sufrimiento, todo eso, poder ir desprendiéndolo para no cargarlo. Me va a servir para mi vida física al 100%, pero luego además es que me va a ayudar en ese proceso de transición. genial.
igual que nos va a ayudar mucho el conocimiento de los apegos, ¿no? Y del ego. Aquí es normal que tengamos nuestros apegos y como seres humanos es parte de la experiencia que vivimos. Tengo apego a personas y tengo apego a experiencias, es normal, Claro. pero, pero sí tener mucha conciencia de que todas las experiencias que tenemos van a terminar, que todas las personas con las que estamos van a terminar y es parte de la experiencia. Y luego vamos a seguir con nuestros seres queridos en el resto de planos. O sea, en realidad es que no hay pérdida. El Claro. apego es 100% del ego. Pero luego tú no vas a perder a nadie. Para eso sirve mucho la experiencia de duelo, para Claro. darme cuenta que pierdo físicamente a alguien y sin embargo no lo he perdido porque puedo darme cuenta de que no ha muerto, ¿no? Ajá, ajá. Cuantas, cuantas más ligeras puedan ser mis emociones y menos apego lleve, pues más fácil va a ser ese proceso de transición. Genial. Pues nada, chicos, ya sabéis, hay que trabajarse todo eso. Yo creo que es un buen punto de partida esa idea, ¿no? El tomarnos en serio ese trabajo, ¿no? El trabajo pues ese de la gestión emocional, también del conocimiento, lo que tú dices, ¿no? El primer conocimiento puede empezar por leerse este libro, es una buena idea, ¿no? Y luego, Y aparte también tienes una buena bibliografía aquí detrás, me ha parecido ver, sí, efectivamente, con básicamente los principales autores que han trabajado este tema, ¿no? Lo que tú decías, Raymond Moody, en fin, Van Lommel, Pim Van Lommel, muy sí, interesante. sí, Eh, también el Ian Stevenson, este estudió la muerte de los, no, sí, la reencarnación los es el niño, niños. sí, En sí, niños, exactamente, sí, muy interesante. En fin, hay sí, unos editores muy interesantes y de referencia, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross, lo que decíamos antes. sí. Está Liz Bitter porque la Bill teosofía Bitter. también se acercó La muchísimo y teosofía, ¿verdad? Sí, la sí, sí. teosofía es muy buena en ese campo de información, ¿no? Sí, 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 sí. Recogen muy bien muchas experiencias. Genial. Y si no, pues bueno, aquí tenemos también a Joaquín Cámara, que por cierto voy a dejar tu web abajo en la descripción del vídeo, que es trion.es, ¿verdad? ¿Puede ser? Ajá, sí, sí, Trion con M. con M.E, Es sí. Esa parte de información y luego hacer contigo toda la parte de mindfulness. A toda mí la parte. me parece la clave. Si es que al final la clave para poder vivir bien la experiencia aquí está en estar presentes, en que la Mm, mente condicionada no me esté afectando y generando miedo constantemente, generándome ese es- sufrimiento, ¿no? eso Eso es. va a ser la clave. Trabajado eso, todo lo demás viene rodado. Sí, sí, tener esa especie de, yo muchas veces lo digo en las sesiones, ¿no? Ese espacio de como de apertura, ¿no? Apertura mental, es una apertura mental al fin y al cabo, ¿no? Cuando haces Claro, meditación es eso, es decir, empiezas a ampliar la perspectiva, ¿no? En lugar de estar tan ceñido, tan enfocado en lo que tú dices, ¿no? En el ego, en yo, en mis emociones, en mis reacciones, abro, ¿no? Abro un poco el campo y la visión y de esa manera, pues, como que todo eso. se suaviza de alguna Sí, forma, ¿no? sí, Muy sí, interesante. sí. Sí, 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 sí. Y ahí me conecto con mucha más facilidad con eso que yo soy y está todo el tiempo ahí debajo. Porque Mm, nunca, a veces creemos que nos desconectamos de nuestro alma o de nuestro yo superior y se oye mucho eso de tengo que volver a conectar con mi yo. Tú no te desconectas nunca de tu yo superior, de tu alma, porque eres eso. Pero sí que el ego crea capas tan gruesas de condicionamiento, de pensamiento, de dolor, que nos impide darnos cuenta, ¿no? Y claro. para eso va a servir el mindfulness, para quitar esas capas. Pues genial, Joaquín, ahí estaremos, ahí seguiremos con ello, combinando la psicoterapia con el mindfulness y con esta apertura de la que estamos hablando. Y creo que por mi parte nada más, nada, darte de nuevo las gracias. Ha sido un auténtico placer. Quizá en un futuro pueda haber una segunda parte de esta charla, ¿no? Quizá, Sí, cuando quieras, claro. puede ser, estaría genial y seguiremos ahí profundizando en otros temas. Esto podemos decir que ha sido así como un abrir boca, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Nos ha servido para abrir un poco boca, para un poco introducirnos, dar el primer paso en el tema y seguiremos con ello. Así que nada, oye, un placer Igualmente, de verdad. y un abrazo y seguimos en contacto, ¿vale? Muy bien. Venga, chao, chao, gracias.